Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, Raúl, gracias por venir. Te invitamos porque, bueno, nos enteramos, la verdad, recién lo decía, me pone muy contento que ya sabemos que ya está impreso el libro El arquitecto del fútbol, donde están todos los relatos de Enzo Ruiz. Bueno, contame las sensaciones. En realidad, un orgullo, porque realmente se canalizó un empuje a través de sus afectos, de gente que lo conocía, que lo quería, que lo apreciaba, y gente que lo fue descubriendo a través de la lectura, como el caso de Fede, gente que es amigo de toda una vida, como era Tommy, el caso de Vale, la novia, y de un grupo de gente que colaboró de una manera u otra para hacer esta recopilación. Después se sumó Karina Bocanera, una contemporánea mía, de la edad mía, de cual estuvimos charlando más de una vez con este tema de alcanzarle material, que ella llevaba la plata, traía de la editorial. Y realmente poder llegar a poder presentar el libro el 16 de enero es realmente lo que te digo yo creo que lo resumo en un gran orgullo. Y lo que decíamos, obviamente en su segunda casa, como en el Club Boca, en la Villa Deportiva. Era un poco o sea, de todo, siempre desde que se empezó a charlar la iniciativa de querer tener la edición del libro y poder presentarlo, siempre se evaluó hacerlo en la Villa Deportiva por una cuestión de que manejaba Enzo como un epicentro de su relato, más allá de que tiene otros cuantos cuentos futboleros, no netamente referido al club o a los personajes o a los jugadores del club, como puede ser el caso de Gonzalo Urquijo, como puede ser el de, bueno, hay diferentes cuentos. A mí me gustó el de la cancha de Ferro que hizo. El de la cancha de Ferro fue una linda experiencia, porque Enzo siempre fue una persona muy introvertida, una personalidad totalmente opuesta a la mía. Yo, de hecho, esa semana lo acredité yo en prensa en Ferro, a través de una persona conocida que tenía, para que él vaya. De hecho, Enzo no era comunicador social, o sea, Enzo estaba terminando la carrera de arquitectura. Y hay una anécdota muy linda, que Enzo vive en Caballito, nosotros tenemos el departamento, y iba a cursar algunos talleres literarios con Ariel Sher entre Flores y Floresta. Y un día, regresando tarde de la facultad, venía con una maqueta, en vez de bajarse en el departamento, dejar la maqueta para no llegar tarde, siguió en el colectivo y se bajó directamente a la casa de Ariel y entró con la maqueta en la mano. Entonces la consulta de Ariel le dice: ¿Qué haces con eso? No, dice, yo me estoy por recibir de arquitecto. Dice, pero vos no estudiás comunicador social y sobre todo con orientación deportiva. No, dice, yo estudio arquitectura. Y en base a eso se fueron, porque es lo que te decía yo, o sea, una persona muy introvertida, de hablar poco, de observar mucho. Para mí era un gran observador. Yo le valoraba porque lo que te pasa con la persona que cuenta relato, cuenta cuento, te pone en palabras lo que vos pensás y lo que vos decís. Claro, es así, o sea, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no lo vi yo? Porque te marca ciertos gestos, ciertos tips, ciertos momentos que suceden en lo que él va relatando, y vos lo empezás a vivir de una manera tan especial. Cero ansiedad, una persona con cero ansiedad, y yo sumamente ansioso. Yo tenía un vínculo, más allá de padre e hijo, un vínculo de amistad, y más de una vez me pasaba, me decía, tengo un tema que estoy por sacar algo, y yo quería que lo saque mañana, ¿viste? Y él lo elaboraba, le buscaba la vuelta, y entonces yo le comía la cabeza por mensaje, por WhatsApp, diciendo, decime de qué. No, ya te lo voy a contar. Entonces me dejaba enfriar, y después por ahí a los 2 meses venía y me decía, terminé algo, después te lo paso. Pero no me lo pasaba hasta que no lo tenía culminado, y que él creía que estaba bien confeccionado. De hecho, una vez me contó ciertas cosas, ¿viste?, que se aprenden en gente que está en la literatura. Me dice, yo nunca escribo nada si no tengo el principio y el final. Yo después el desarrollo lo encuentro, pero él armaba la historia en base a tener un principio y un final de lo que él se imaginaba, y después terminaba plasmando con algún cuento como nos tenía acostumbrado. Raúl, buenas tardes. ¿Vos crees que era su verdadera pasión, la literatura? Sí, de eso me convencí, porque él tenía esa beta artística que yo siempre digo, entre risas y extrañando, que posiblemente nunca iba a ser nada de arquitecto, o iba a ser lo mínimo indispensable, porque
le había gustado la carrera, la estaba terminando, la iba a culminar, pero la beta literaria, artística, de esa persona, para resumirlo en una cierta bohemia, era eso. Entonces yo creo que era realmente lo que a él le gustaba hacer, lo que él sentía, y de lo cual yo lo apoyaba de forma incondicional. Él, de hecho, en algún momento, por estar con Ariel Sher, participaba en las juntadas que hacían jugadores profesionales, el caso de Pablito Aymar, de Seba Domínguez, algunos más, todos los que eran integrantes de Pelota de Papel. Pelota de Papel era un trabajo que Ariel Sher hacía junto a exjugadores que le gustaba la literatura e iban publicando algo. Y Enzo normalmente teníamos una relación fluida, entonces siempre me decía, voy a gastar tanto en la feria del libro, por una cuestión de orden de nuestro económico. Sí, dale, no hay drama. Y un año me dice, me entero que había ido, un ejemplo, el jueves había ido a la feria y lo había acompañado Vale, y me llama de vuelta el sábado o el domingo y me dice, voy a la feria del libro. Le digo, ¿pero vos no fuiste ya a la feria del libro? Sí, dice, pero voy invitado y voy acreditado, porque lo había acreditado Juanqui Jurado, y lo habían acreditado los chicos de la editorial de Pelota de Papel, y él iba con todos esos exjugadores de renombre. Le digo, no me dijiste nada. Le dice, ¿para qué te lo voy a decir? Si no cambia nada que te lo diga. Y otra anécdota más colorida todavía, él a mí me decía gordo. Él hacía todo lo bueno y yo tenía que hacer todo lo malo. Supuestamente así se convivía. O lo que, algunas cosas que rozaban lo malo. Entonces, nosotros teníamos por costumbre, cada vez que jugaba la selección, Enzo iba, sacaba 3 entradas. Una para él, una para mí y una la sorteábamos los chicos del club. Y siempre nos acompañaba, la íbamos sorteando los chicos de inferiores. Cuando ya después fue pasando, Tarjeta Naranja era sponsor de la selección. Entonces era muy difícil conseguir. Si no eras socio de Tarjeta Naranja no conseguías la entrada. Y Ariel y Enzo estaba siempre con Ariel Sher, pero estaba con Ezequiel Sher. Ezequiel Sher, el hijo, era el que le hacía prensa a San Paoli, o sea, era persona de AFA. Entonces le digo, Enzo, ¿vos no tenés manera de decirle a Ezequiel que te dé unas entradas? Me dice, gordo, ¿querés el teléfono? Llamalo. Yo ni por casualidad. O sea, claro, ¿viste? él para esas cosas no olvidate, eso no lo hacía, ¿viste? No. Pero bueno, o sea, y en esa capacidad de observación, de ensimismarse, de buscarle la diferente perspectiva de la vida, surgieron estos cuentos y bueno, tuvimos para realmente redondear lo que es la nota, tenemos la suerte ahora el 16 de enero de poder hacer la presentación del libro después de un arduo trabajo en el que yo simplemente hice el papel de papá. Hubo mucha gente trabajando que le puso mucho tiempo, muchas ganas, mucho esfuerzo. Con la pandemia un poco se complicaron los tiempos, pero bueno, creo que el destino estaba dado para que sea así y realmente creemos que va a ser un lindo domingo para poder culminar lo que es la obra póstuma de Enzo. Entonces no fui el único. Yo decía que no era amigo, pero que sí tuve una gran amistad, porque decía, bueno, agarramos la etapa, para mí la más linda de la Liga Casense de Fútbol, aquella etapa futbolera donde Boca y Atlético llegaban a la final, esas cargadas que teníamos siempre después de los partidos, y siempre le dije, Enzo, vos tenés que ser periodista deportivo. No, me dice, yo lo escribo nomás, después para el otro que se ocupe el resto. Sí, él y sabés que tenía, que yo lo que con el tiempo me fui dando cuenta, él como no tenía una manera agresiva y al contrario, media amigable de escribir y de comportarse y de compartir diferentes momentos a través de las redes sociales, lo que era en ese momento el inminente Facebook y después algo de Instagram, él tenía muchos amigos de redes, pero amigos que lo respetaban como amigos, o sea, viste que no podés decir yo soy amigo de Enzo, pero sí o sea, ese amigo, decir amigo íntimo, el caso de Tommy, el caso de Mati Duberni, pero tenía mucha gente en las redes que se respetaba y que después te dabas cuenta que por qué lo leían o por qué compartía ciertas cosas y esas personas que a veces te gustaba sentarte a hablar porque
De fútbol de Boca no hablábamos mucho porque era muy apasionado, era más apasionado que yo, se ponía más loco que yo en algún momento. Pero después, en el resto de las cosas, guardaba una cierta objetividad que, viste, esas personas cuando vos te pones a charlar y lo que vos crees que es de una manera, se te paran de otro ángulo y te lo hacen ver de otro lado y te dicen, es así también. Y te quedás sorprendido como diciendo, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Bueno, esa cualidad la tenía y lo que le permitió en su corta vida tener un montonazo de amigos de la red y de compartir diferentes gustos, por la literatura, por la música, por diferentes... El rugby, bueno, de hecho era su pasión. El rugby era su pasión y él lo veía muy bien, o sea, o lo veía muy bien o yo sabía muy poco de rugby. Porque cada vez que había, él solía tener justamente para los mundiales, tanto de fútbol como de rugby, él siempre después de cada partido, a los 2 días hacía un comentario, al otro día hacía un comentario no muy largo, unas 10, 12 líneas, pero una capacidad de sintaxis y de apreciación, ¿viste? Y me acuerdo que el mundial anterior, donde hay una que pone, que no, de hecho no son cuentos, pero había puesto corran, jueguen y corran, pero corran, algo así, por la actitud de la selección, como diciendo, y me acuerdo que había puesto como diciendo, como cuando salíamos a los correos, a los recreos a jugar. Entonces terminaba de escribir algo y le metían en ese momento un pilón de me gusta, pero esos me gusta verdaderos, y él después tenía otra apreciación. Él me decía, no te confíes, yo soy en eso, soy más frívolo, no te confíes por los me gusta. Dice, no te guíes por los me gusta. Dice, si yo escribo más de... Dice, si mis relatos tienen más de 20 o 30 renglones, la gente no lo lee. Dice, o sea, los que me ponen me gusta no lo leyeron todo. Y yo te puedo decir quién lo leyó y quién no. Entonces tenía esa apreciación, pero nunca te iba a decir nada, ¿viste? O sea, a mí me gustaba porque yo lo conocía tanto y lo descubría a cada momento. ¿Tuviste alguna charla con él apreciando de que algún día escribir un libro de cuentos? En realidad, cuando ella había empezado a escribir esto, yo la promesa, o sea, yo lo tenía, si yo lo hubiese dejado, Enzo hubiese tal vez le hubiese llevado más tiempo la carrera y se hubiese puesto más lírico y le hubiese dejado a lo mejor explotar más la beta artística. Yo con él en una negociación constante, buena, pero negociación al fin. Yo 2 cosas le había dicho. Si vos te recibís, yo te saco el libro, y no entras a la comisión del club hasta que no se reciba. Porque me veía, copiaba cosas y le digo, vos ponés la cabeza en terminar, una vez que seas profesional, después yo, si querés, te metés al club, laburá, yo te ayudo y voy de atrás, pero tiempo al tiempo, y había que terminar la carrera. Entonces esas 2 cosas en algunas conversaciones surgían. Yo te voy a ayudar a editar un libro y te voy a dejar que estés en la comisión del club, pero una vez que estés recibido. Así que sí, se charlaba mucho. Raúl, de hecho también te digo más, si lo dejaba quería dirigir. Algunas inferiores, alguna categoría quería dirigir. Menos porque era venir todos los fines de semana y el tema había que terminar la carrera. Pero bueno, son charlas padre e hijo. Me iba justamente en un ratito me iba a meter con eso, pero te iba a preguntar de todos los relatos, obviamente el que hablaba de vos cuando él era chiquito, iba a la cancha. A mí Pasos Marcados a mí me hizo despertar una capacidad de observación, que es lo que yo siempre te decía que le valoraba, pero desde muy chico. A mí el cuento que me quiebra en el medio es bienvenido sea. Aparte es lo que decías vos, está muy bien explicado, está muy bien reflejado todo lo que era... Que para el ambiente de fútbol de Casares no hay manera de no ponerse en tiempo, en espacio, en reconocer los personajes, en las épocas, en los nocturnos, en los campeonatos. La tribuna recién hecha. En un reconocimiento de los grandes y del desconocimiento, muchas veces una cuestión generacional, que lo hablamos siempre, de los más chicos con los más grandes. Digo, yo ya yendo a lo institucional, uno está y hace lo que hace en un club porque hubo otro grupo de gente mayor que ha hecho las bases o ha hecho otro tanto más para que uno llegue a hacer eso. Entonces, eso él lo tenía muy claro, y en ese cuento lo había explicado muy, muy bien. O sea, y realmente a mí era de todo, si me das a elegir, y que más me gusta. Literariamente me gusta mucho Fecha Aniversario. Creo que no, Fede, que va con el ramo de flores. Ese me gusta más porque deja el ambiente futbolero y lo hace más
más de romanticismo, más más literario. Pero bueno, por eso te digo, a mí me sorprendía. Y después tengo mis gustos por uno o por otro, pero el que más me gusta es Bienvenido Sea, y el que más me representa es Paso Marcado, porque como un hijo va copiando las ideas del padre, desde el minuto cero, o sea, desde que él caminaba conmigo con 3 años en la cancha. Y también otro que da mucho detalle que me llamó la atención, y es lo que decías vos también, que sabía reconocer muchas cosas, el relato de Gonzalo, cuando decía que era como la figurita, como que era el personaje que todos veían. Sí, vos sabés que yo cuando recién lo leía el de Gonzalo, me costó entenderlo, pero por una cuestión generacional. Yo no sabía nada de la Play, o sea, poco y nada, ¿viste? Y fue uno de los que más repercusiones tuvo, pero tuvo repercusión, creo también, porque Gonzalo es un chico querible, querido, ídolo. Había salido, Enzo había salido de su zona de confort de Boca y había empezado a escribir del resto. Le quedaron algunas cosas pendientes por escribir, porque en algún momento le dije, de esto no vas a hacer un cuento todavía hasta que yo no te autorice, de la final con Viamonte. Le digo, no hagas nada hasta que yo no pase cierto tiempo, vos no podés hacer nada, ¿viste? Porque la tenía toda recontra clara. Entonces, no. Ese era el que explotaba todo. No, ese era un poco muy nuestro. Yo tengo una anécdota con él, que no viene al caso, desde el momento que se empieza todo, desde el viaje de retorno desde Viamonte, de la charla con Vale, con la novia, y él conmigo viajando atrás, que después me enteré, porque le dice, uy, ¿cómo está tu viejo? Y le dice, el gordo o está entregado o ya se los comió. Porque como diciendo, me veía, pero bueno, y hay otras que no vienen al caso. Hay un dicho que lo aprendí en la liga que dice, cuando Raúl está callado, cuando hay que tenerle miedo. ¿Es así? Bueno, pero y eso es lo que él vivía, conmigo, el día a día futbolero. Él tenía un pulso de lo que pasaba en el fútbol, y tenía la salvedad de mantenerse distante del club, entonces poder tener una muy buena relación con el resto de los dirigentes, que yo también la tengo, pero que en eso él era pero lo resumo en lo que te dije cuando arrancamos a charlar, capacidad de percepción. Pero son esos tipos que yo donde voy me vas a encontrar hablando, viste, gesticulando, no saben si estoy peleando, si estoy agradeciéndole, porque muevo las manos, grito, entonces la gente te dice, otra vez el tumbao este. Enzo capaz que había una reunión y se ponía una punta y se quedaba así, estaba toda la noche, tiraba algún bocadillo, algo que le interesaba, puntual, pero él después te decía, dice, si Hernán levanta una ceja, fíjate tal cosa que va a decir tal otra, fíjate, viste, esa capacidad de ser tal vez uno demasiado excéntrico y él demasiado introvertido, lo cual le era una cualidad excepcional para lo que él y él empezó a leer mucho. Yo soy muy lector, o era en un tiempo muy lector en realidad de Arturo Pérez Reverte, y hay una anécdota linda con eso, con Arturo Pérez Reverte, muy poco tiempo antes que fallezca, que te pasara lo que pasó con eso. Yo leí a Arturo Pérez Reverte, después empecé a leer Sacheri, cuando empezó con Esperándolo a Tito y los diferentes cuentos que había. Enzo empezó a leer mucho Sacheri, se enganchó a leer Fontana Rosa, a leer Santoro, a leer, muchos, sobre todo relacionados al fútbol, pero los diferentes talleres. Enzo, yo te digo una cosa, debería leer 30 libros por año, ¿viste? Leía Borges, leía Cortázar, lo cual le hizo que en un momento se empieza a enriquecer su escritura también, era consecuencia, ¿viste? Siempre cuando hablas con cualquiera te dice que la consecuencia de poder escribir y tener una buena capacidad de escritura, tenés que ser muy buen lector. En eso yo me había superado porque yo había leído algunas cosas puntuales que me gustaban, cuando tenía un rato de tiempo leía. Y muy poco tiempo antes de que pase lo denso, estaba leyendo uno de los últimos libros de Arturo Pérez Reverte. No me va a salir ahora. Tiene un nombre cortito. Y eso, por mí también, se había hecho bastante amante del tango. Y sabía bastante. De hecho, Enzo, cuando pasó lo que pasó, ya estaba tocando el bandoneón muy bien. Él se había ido, estaba tocando con un chico Javier Malaspín,
Malaspín, que era profesor de bandoneón, y Enzo ya estaba tocando. De hecho, un día me llama Malaspín porque le pide el teléfono, tenía la misma edad de Enzo, eran contemporáneos. Y dice: Raúl, ¿vos tenés algún inconveniente si Enzo va con esta evolución que pueda entrar en la orquesta de la Academia de Tango? La Academia de Tango tiene diferentes niveles de orquesta, podía entrar vendría a ser lo que eran las inferiores. Y le puse también, me acuerdo, el mismo condicionamiento. Cuando termine, que ya faltaba poco, le digo: cuando termine, sí. Y le gustaba mucho el tango. Entonces, había leído mucho sobre la historia de Gardel. Y mirá lo que son las cosas. Después había coincidido 2 o 3 veces, porque yo no sé si Felipe Piña vive cerca de Caballito, por donde vivía Enzo. Había coincidido 2 o 3 veces y se habían quedado charlando un ratito. Y le hace lee algo en el cuento de Arturo Pérez Reverte, que estaba situado en Colombia en el año que había fallecido Gardel. Y en una parte figuraba que iba a estar en los sinógrafos, o sea, en el biógrafo, como decía, y dice una palabra que usa mi viejo, que por eso se reía también Enzo, iba a estar Carlos Gardel. Y a Enzo no le coincidía la fecha porque le figuraba como que estaba muerto. Entonces le escribió, ¿viste? Por Twitter le escribió a Arturo Pérez Reverte, un bestseller. ¿Falcó? ¿Puede ser? Falcó. Y le escribe, ¿viste? Y me dice: le escribió a Arturo Pérez Reverte, dice, porque hay un error de fecha. Y le contestó a Arturo Pérez Reverte, le dice: no, Enzo, fíjate bien que en realidad está en los biógrafos de Colombia, porque está en la película, era una película que pasaba. Entonces, había sido un error de interpretación en realidad de Enzo, pero el tipo le contestó. O sea, por eso te digo, si se manejaba en ese ambiente así, ¿viste? Muy lírico, muy artístico, pero muy de perfil bajo. Me pasó que no tuve la oportunidad de poder leer los cuentos, pero con lo que me contás ya me lleva a trasladarme a eso, a lo que él transmitía en lo que vos me estás contando. ¿Tomás noción de que tu hijo nació con el don? Nació con ese don, con el don de la literatura, de la pasión, que era un privilegiado en este mundo. Yo creo que lo descubrió, pero como a todos, ¿viste? O sea, lo descubrió y después nos dimos cuenta, porque esto es lo lindo de cuando vos descubrís un don, que lo empezás, o sea, él lo descubrió, lo fortaleció, se inclinó. Mirá, hoy estoy en confesión de anécdota. Cuando Enzo termina la secundaria, le hacemos un test vocacional. Y le daba muy artístico. Y yo soy muy binario, ¿viste? Yo soy una caja T. Entonces le digo: Enzo, le daba diseño gráfico, le daba, ¿viste? Todo lo respecto a la comunicación. Sí, pero aparte artístico. Y entonces le digo, ya era por ese lado. Claro, ¿viste? Después con el tiempo vos empezás a entender. Y le digo: Enzo, con esto no comemos. Pero no, yo digo, viste muy tradicional, muy formado a la antigua. Le digo: busca una carrera que al menos cuando llegue a casar le diga: soy algo, puedo hacer algo. Bueno, lo más próximo quien le ayuda a hacer el test vocacional, dice: mirá, tendría que ser arquitectura dentro de todo lo artístico y por lo menos lo técnico podría ser arquitectura. Y se termina encuadrando en eso, y después termina volcando hacia lo artístico. Y cuando empezó a escribir, empezamos a descubrir que tenía ese, como vos decís, ese don, esa capacidad de emocionar, porque viste, a veces vos cuando lográs leer 50, 60 renglones y te terminás emocionando, realmente vos decís, te conmovió, viste, dijo las cosas que realmente uno quisiera decir o expresar o sentir. Y sí, creo que lo tuvo, pero después es cierto que también lo fortaleció, o sea, fue a diferentes talleres, hizo diferentes orientaciones pedagógicas, literarias, para formarse un poco mejor, conservando su estilo, porque lo de él siempre fue en lo posible ligado al deporte. De hecho, el taller que hace Ariel Sher hace citas de todos los grandes autores argentinos, pero siempre en algún punto donde tratan sobre el deporte, sobre el pato, sobre el fútbol, sobre el vóley, sobre diferentes deportes, pelota, paleta. Entonces lo hacía leer diferentes autores, pero siempre ligado al deporte. Te hago una pregunta para cerrar, sí. Raúl, ¿sos de escribir? No,
soy haragán para escribir. A veces tengo ganas. Yo creo que lo que Enzo logró mostrar, yo en algún momento, viste, cuando tenés ganas de expresar, pero tenés que tener un cierto background para poder escribir. O sea, y yo ya arranco con un problema de personalidad de ser demasiado excéntrico, demasiado para afuera, y se me escapan un montón de detalles. Hay gente que nace con el don de saber escuchar, de saber observar, de poder manejar grupos, de poder manejar grupos duraderos, porque te logra sacar lo mejor a cada uno, y porque tiene esa... Yo creo que puse ahora hace poquito que era el tipo era muy observador y perspicaz, por Enzo. Y me gustó mucho lo que puso Ricky Túnez en el Facebook de él, porque que también es un chico con una cualidad artística impresionante, viste, que logra plasmar en 5 renglones de escribir, y bueno, y no quiero adelantar, pero en los prólogos realmente son fantásticos los que y le da realmente el realce y la valía que tenía Enzo como persona y escribiendo. Raúl, de mi parte 2 consultas. La primera, conociéndolo como lo conocías a Enzo, de parte tuya, ¿qué falta por cumplir que le hubiera gustado a Enzo en el club? ¿Cuál hubiera sido el objetivo o el sueño de Enzo? No, Enzo era medio lírico como yo. Si me preguntaba a mí, queremos terminar techando la Villa Deportiva. Son 4 hectáreas para techar. Yo lo que sí estoy trabajando, que de hecho no se lo adelanté a los chicos, pero sí se lo adelanté a 2 miembros de la comisión, con lo que genere el libro, más un dinero que va a tener que aportar el club, que sé que lo tenemos. La idea es hacer un merendero, cantina, merendero, algo que sea muy funcional para el club. O sea, sería una cantina entre el playón y la cancha, que sirva para todo, pero con unas dimensiones interesantes, y que a su vez sirva en lo cotidiano como merendero. Entonces, dentro del aporte, que a lo mejor no es tan grandioso de lo del libro, más lo que tiene el club, más lo que podamos conseguir, que se quede plasmada algo más para el club, que era la intención benéfica que de hecho no lo habló con Fede, no lo hablé con Vale, no lo hablé con Tommy, pero bueno, sé que Enzo estaría contento con eso. Sí lo hablé con Tari Pereira, que era amigo de Enzo y un arquitecto recibido, de muy buen profesional. Le escribí hace 2 días y no me hacía unos planos como para empezar a evaluar los costos y la utilidad y sobre todo la funcionalidad de lo que queríamos hacer, y me dijo que sí, que esta semana próxima venía y que nos íbamos a juntar para dibujar algo, sí, para dibujar él, no yo obviamente, para que quede algo plasmado en el club a través de los ingresos que podamos generar con el libro. Así que bueno, sí, ¿viste? Pensando siempre a futuro, es lo que marca Enzo en pasos marcados, ¿viste? Yo le decía, acá habría que cerrar el quincho, acá habría que hacer la tribuna, acá habría que hacer esto, y él caminaba a la par mío, y después con el tiempo fue viendo que se fue haciendo. Entonces por eso sabía que él quería ser dirigente, pero le faltaba recibirse. ¿Y su técnico hubiera sido bilardista o menotista? No, Enzo me parece que Gallardista. No, le gustaba. Yo he hablado de fútbol con Enzo y le gustaba las 2 cosas. Tampoco ir al ataque así. Pero a Enzo le gustaba jugar lindo para escribirlo. Pero para jugar me parece que era más picatubillo que yo. O sea, era de la famosa mística. Sí, de la mística, de asegurar el resultado. Y después sí era de ver. Y lo que quedó inconcluso era de ver muy bien el rugby, ¿viste? O sea, tenía una capacidad de análisis del rugby. Lo jugaba muy bien. Enzo, cuando se fue de acá, se fue a jugar a Cuba, al Club Cuba. Y ahí fue cuando claro, el primer garrotazo, porque nos descubrimos en enero que tenía una afección cardíaca. Lo descubrimos en diciembre, en enero estaba operado a corazón abierto en Ipensa, y por lo cual tuvo que dejar de escribir, que creo que La Avispa es un cuento que cita en forma personal lo que él siente como frustración de no haber podido jugar. Lo jugaba muy muy bien. O sea, acá estaba seleccionado en la selección acá de la Europa, y después ya estaba jugando en Cuba, pero bueno, se frustró eso y tuvo que dejar de practicar el rugby, que era lo que más le gustaba, porque él había hecho inferiores en la escuelita de fútbol de Boca, y en algún momento empezó a hacer rugby, le gustó, y de hecho hay muchos chicos colaboradores con este trabajo del libro que son del Club Huracán, son chicos de haber hecho inferiores, de haberlo conocido en el rugby a Enzo. Raúl, muchísimas gracias, y recordamos cuándo es la presentación del libro. La presentación es el domingo 16 de enero a las 20 y 30 horas en la Villa Deportiva. Vamos a
aprovechar a hacer el lanzamiento y la venta, y bueno, ya está Vale trabajando, Fede y todo, también las reservas de quienes están reservando el libro de esta primera edición, y bueno, esperemos que salga lindo, que no tengo duda que así va a ser, y bueno, y aguantar la emoción ese día.